Hoy nosotros acá ya estamos empapándonos de lo que vamos a hablar porque la enfermera botánica Conci que nos entrega siempre recomendaciones y todo lo que hay en torno. En esta oportunidad lo que estuvimos hablando con el doc sobre el lupus, le damos la bienvenida a Natalia Aguilera como siempre que nos acompaña. ¿Cómo estáis? Hola chiquillas, muy bien. ¿Y ustedes? Bueno, yo agradecía siempre de su grata invitación, de su compañía también, del feedback que recibo a través de redes sociales, que me dice que me ven. Agradezco a todas las chiquillas. Por ahí el otro día me pidieron una foto, me dijeron te viene el TV Mundo. Gracias chiquillos por eso. Y bueno, hoy día venimos a hablar, como bien decía, ¿cierto, la Connie? Sobre plantas medicinales y medidas, ¿cierto?, no farmacológicas sobre esta situación, ¿cierto?, celebrando el Día Mundial del Lupus. Y bueno, para todas estas personas, especialmente mujeres que lamentablemente, ¿cierto?, somos quienes más sufrimos en proporción, ¿cierto?, de esta enfermedad. Y bueno, aquí les traigo varias alternativas de las cuales nosotros podemos consumir día a día, añadir, por ejemplo, incluso a nuestras comidas, chiquillas. Entonces, añadir a nuestra piel. Entonces van a ver cómo poder utilizar las distintas plantas que tienen en su huerta, a lo mejor en el patio de algún vecino, para que le vayan echando el ojo, ¿cierto? Y puedan hacer utilización de todas estas medidas no farmacológicas para poder hacer alivio de los distintos síntomas. Nanti, cuéntame, ¿qué cosas nos traes hoy día que justamente vienen a ayudar con esta patología, sobre todo en el dolor, ¿verdad? Y que puedan justamente servirnos para tratar este o otros problemas que, como bien hemos ido comentando, la mayoría son mujeres las que aqueja más que hombres. Exactamente. Bueno, dentro de las medidas no farmacológicas de las cuales nosotros podemos ayudarnos, y como bien saben, ¿cierto?, el lupus es una enfermedad principalmente inflamatoria, ya dentro de los cuales muchas veces están, ¿cierto?, dependiendo del grado de la enfermedad, estamos muchas veces atadas, ¿cierto?, a consumir esteroides, ¿cierto?, o fármacos antiinflamatorios, ¿ya? No digo que los dejes, pero sí puedes ayudarte, ¿cierto?, en gran medida también con plantitas, y de esta medida, ¿cierto?, poder paliar un poco, ¿cierto?, toda la sintomatología que vamos teniendo con esta enfermedad. Por ejemplo, acá les tengo el romero, clásico romero, ¿cierto?, de los cuales que yo sé, por ahí has consumido, has probado, con las papitas rústicas por ahí me dijeron, ¿cierto? Sí, entonces, lo principal, chiquillos y chiquillas, es que cuando nosotros queremos consumir alguna plantita medicinal, nosotros sepamos en primera instancia que no somos alérgicos. Y eso simplemente nosotros lo sabemos cuando ya la hemos consumido, especialmente a través de las comidas. Ya cuando nosotros queremos hacer cualquier tipo de terapia. En este caso, si tú alguna vez han consumido romero, ya en estas papitas rústicas, en un traguito, ¿cierto?, con romero, ya tú sabes que no tienes, ¿cierto?, problemas de alergia con este tipo de planta. Entonces, como una forma súper simple de poder hacer uso del romero, del cual, ¿cierto?, tiene una amplia utilización, no tan solo como medida antiinflamatoria, sino que también, por ejemplo, incluso para los dolores reumáticos. Es conocidísimo el alcohol de romero, por ejemplo, en el campo, ya que se hace, ¿cierto?, las ñañas en el campo, ¿cierto?, las mujeres que hacen un trabajo de fuerza, dolores musculares, dolores, ¿cierto?, articulares. El alcohol de romero por allá es muy utilizado, ¿cierto?, para hacer friega, lo cual, ¿cierto?, en primera instancia yo no lo recomiendo, sobre todo, ¿cierto?, a quienes sufren de lupus, porque por lo general las descamaciones que sufren en la piel, por ejemplo, ¿cierto?, el alcohol directamente sobre ella, ¿cierto?, lo va a empeorar, ¿ya? Pero sí nosotros podemos hacer, por ejemplo, simples infusiones. El romero, mis chiquillas y chiquillos, es un potente antiinflamatorio y también antioxidante, dentro de los cuales, ¿cierto?, sabemos que dentro de la enfermedad del lupus no es tan solo paliar, ¿cierto?, farmacológicamente la enfermedad, sino que va todo relacionado con un estilo de vida, ¿cierto?, gestión del estrés, también tener buen sueño, buena nutrición, ¿cierto?, es todo un equilibrio. Entonces, dentro de ese equilibrio, ¿cierto?, que nosotros más o menos siempre tratamos de tener, ¿cierto?, el romero puede ir en gran medida, ¿cierto?, todos los días un poquito. A lo mejor no siempre tomamos una infusión, pero sí lo agregamos a lo mejor a nuestras comidas, puede ¿cierto? ser, por ejemplo, las papitas con romero y quizás después del almuerzo un tecito agüita de con romero. Claro.
Claro que sí. Entonces, todas estas medidas, ¿cierto? Que en el fondo ni siquiera a veces vamos notándolo, ni siquiera, ¿cierto? Lo tomamos como una medida farmacológica, sino que muy de a poquito también lo vamos añadiendo, ¿cierto? A nuestros estilos de vidas, que van siendo, ¿cierto? Parte de nuestra cotidianidad. En el fondo, ¿cierto? Van siendo también teniendo un impacto sobre nuestra salud. Oye, la florcita está linda. ¿El romero para qué más bueno? ¿Qué poderes Uy, tiene? además, chiquilla, además, ¿Cuánto hay de posibilidades del romero? Sé que ustedes trabajan, ¿cierto? Y yo sé que la mayoría de nosotros muchas veces somos muy sensibles, ¿cierto? Al tema energético incluso, ¿ah? El romero de chiquillas, si es que ustedes por ahí, ¿cierto? Sienten mala vibra, ya también incluso les va a ayudar para eso. Bueno, vamos a agarrar la mano entera. A ver, antiguamente, ¿qué pasaba con el romero? Antiguamente, bueno, el romero tiene una larga historia sobre la utilización etnobotánica, ¿cierto? Y eso quiere decir, por ejemplo, que las antiguas culturas paganas, por ejemplo, antes, ¿cierto?, de la cristianización, utilizaban ya el romero, por ejemplo, para quemarlo, para sahumarlo. Y de esta manera, ¿cierto?, alejar malas energías. Bueno, dentro de esta gama de plantas hay muchas que han sido utilizadas ancestralmente y no tan solo, ¿cierto?, por lo que hoy en día, ¿cierto?, se llama bruja, ¿cierto?, sino que por las tradiciones antiguas de los pueblos originarios. Las plantas, ¿cierto?, han sido considerados parte del proceso de sanación, tanto física, pero también dentro del proceso espiritual. Y es por eso que también el romero tiene esta larga historia de utilización, ¿cierto?, etnobotánica, que incluso la Iglesia Católica tomó, ¿cierto?, como tomó varias cositas de, ¿cómo se llama?, estas culturas, ¿cierto?, no cristianas, y que tomó, digamos, y que fue después desarrollando, donde el romero también fue utilizado incluso para quemar en los procesos de los antiguos exorcismos. Entonces, el humo del romero muchas veces se utilizó, ¿cierto?, para alejar malas energías. Entonces, por ahí, si además ustedes, ¿cierto?, de todas las propiedades terapéuticas antiinflamatorias de las cuales están, ya, porque los principios activos del romero, que hoy en día, si es que no sabían, el romero pasó a la familia de las salvias dentro de el género botánico. ¿Ah? Si es que no sabían, antiguamente el nombre científico del romero era Rosmarinus officinalis. ¿Ya? Rosmarinus es como quiere decir rocío del mar, porque crece, ¿cierto?, en las latitudes de Europa, ¿cierto?, cerca del mar. Pero ahora, como pasa muchísimo en el mundo de la botánica, que van descubriendo que químicamente se parece más a una familia que a otra. Es como decir, ya, tú no eres González, eres Pérez. Y eso pasó con el romero. Así que el romero ya ahora pasó a la familia de las salvias. Entonces, para quienes además son un poquito brujitas, ¿cierto?, van a tener, ¿cierto?, esa certeza de que, por eso el romero es tan poderoso, digamos, en el aspecto medicinal, porque además es una salvia. Oye, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá, no sé si se acuerdan, mis chiquillos, que hace varios... de las primeras visitas. De las primeras visitas, sí, hicimos un jarabe. Bueno, les dejo, digamos, el recordatorio para que vayan a buscar por ahí en YouTube ese capítulo bien bonito donde hicimos un jarabe con cúrcuma. Bueno, esta es una de las tantas formas que tenemos, ¿cierto?, nosotros, digamos, en este territorio que no estamos acostumbrados a consumir, ¿cierto?, esta especia, ya, pero que tiene tremendos beneficios medicinales, y de esto, digamos, hay muchísimos estudios, mis chiquillos y chiquillas lindas. Pasa que en el caso, ¿cierto?, de la cúrcuma, que nosotros no estamos muy acostumbrados a consumirla, ¿cierto?, a lo más a través de la quinoa, por ejemplo, yo le he hecho en mi casa. El arrocito. Sí, aunque yo, por ejemplo, sé que la cúrcuma es una tremenda planta, ¿cierto?, medicinal. Igualmente me cuesta por una cosa, ¿cierto?, de tradición. Claro. ¿Ya? Pero... Paréntesis, jueves 16 de marzo, nos acompañas. ¿Viste la rapidez? Buscando la pauta, por favor. Eso, para que vayan a ver ese capítulo y ahí van a encontrar, ¿cierto?, al menos las bases de cómo hacer este jarabe. Este jarabe, mis chiquillos, yo lo hice hace 2 años. Entonces la duración de estos jarabes que yo les enseño, la verdad, es que son tan económicos, tan prácticos, y ustedes les pueden colocar las plantas que ustedes necesiten y que ustedes tengan además, sin tener que comprar, ¿cierto?, extractos, ¿cierto?, que muchas veces no sabemos, ¿cierto?, de dónde proviene, y acá ustedes digamos, lo elaboran en la medida que ustedes vayan necesitando. En este caso, ya tiene una gran concentración de cúrcuma, porque a mí me cuesta consumir la cúrcuma. Y además, por ejemplo, ¿cierto?, la cúrcuma es un poderoso antioxidante, antiinflamatorio,
Pero para que la biodisponibilidad de la curcumina ya sea mejor absorbida, que es el principio activo que logra todos estos beneficios, ustedes tienen que añadirle un poquito de pimienta negra, recién molida idealmente, ¿ya? Para que la absorción sea mejor y así tengan todos los efectos antiinflamatorios que se necesitan en el caso del lupus. Y para el resfrío también nos servía ese jarabe. Además, claro, sí, eso es lo bonito, digamos, que nosotros podemos rescatar siempre de todas las elaboraciones botánicas. Que no tan solo, bueno, esto no nos va a servir para el lupus, ¿cierto? Nos va a servir para el lupus, pero también nos va a servir, ¿cierto?, para un resfrío. Por ejemplo, si yo tengo artritis, ya también que son enfermedades, ¿cierto?, inflamatorias o cualquier tipo de enfermedad, incluso viral, nos ayuda incluso a subir el sistema inmunológico. O yo abrí esto patuamente, ni te pregunté. A lo mejor no podía abrirlo. Claro, a lo mejor no podía abrirlo. Oye, que me llamó la atención. ¿Qué es esto? Eso es un oleato, ya. Un oleato es un aceite, como se hace el aceite de caléndula, que yo sé que por ahí también muchas chiquillas que sufren de lupus y por estas erupciones, ¿cierto? Muchas veces quedan pequeñas pigmentaciones en la piel también, estas descamaciones clásicas del lupus, ya. Entonces uno empieza a buscar distintos tipos de alternativas dentro de la misma enfermedad. Y esta es una de las clásicas que muchas veces se venden en las ferias, ¿cierto?, naturales, ya, que es un oleato de caléndula, que se hace súper fácil, ya. Y ahora yo les voy a enseñar, en el caso de que ustedes tengan caléndula en su casa, puedan aprovecharla, ¿cierto?, además de las infusiones, ya, que pueden ustedes tomar con la caléndula. La caléndula tiene un aroma muy dulce, muy amable, ya. Y si ustedes, por ejemplo, se hacen infusiones, la caléndula en realidad ni siquiera tiene sabor, ya. Entonces es una súper buena combinación, por ejemplo, con la manzanilla, ya, con la flor de la manzanilla, ojo, que es la que tiene la actividad terapéutica, potente también antiinflamatoria, ¿ya? ¿Sabes qué aroma me recordó? Como cuando uno entra en la tostaduría. Como a nueces. Sí, tiene un aroma así como a frutos secos, sí, dulce, es un aroma, no sé, súper especial, sí, de la súper agradable. Súper agradable. ¿Esta florcita dónde la encontramos? Esta flor, la verdad es que es tan bondadosa con nosotros siempre, que nosotros la podemos encontrar tal cual como encontramos, por ejemplo. Pero mira, si es la típica, ¿no? La que está en el pastito. Claro, se parece. ¿No es la misma? No es la misma, porque es muy parecida, miren. Sí. Y se recolecta así, tal cual, con un poquito de tallo y la parte que soporta los pétalos, ¿ya? Porque esta partecita, ¿cierto?, si la muestra ahí, ¿cierto?, esta partecita de acá, ya, la que contiene los pétalos, también es medicinal, ¿ya? Cuando uno la recolecta, saca como una resinita. Y esa resina también tiene principios activos interesantes. Entonces, la caléndula, ya, que a algunos territorios le dicen chinita, en otros territorios le dicen margarita salvaje. Mira. El nombre científico es caléndula officinalis, ya, para los más ñoños, que yo sé que ahí la están buscando de pronto. Caléndula officinalis es una flor amarilla también. Ella se guía muchísimo por los movimientos del sol y prácticamente la tenemos en flor durante todo el año. Ahí está. Ahí están las imágenes de atrás, la caléndula, que está en variedades desde los amarillos, los anaranjados. La verdad es que son todas medicinales. Hay caléndulas dobles, hay caléndulas simples, la pueden encontrar por acá en las casas, ¿cierto?, donde venden materiales para la construcción, incluso en el área de jardín. Es una planta que podemos encontrar, la verdad, en todas partes. Y cuando uno no recolecta la flor, por ejemplo, ella se vuelve, digamos, como hacia así y se hace semillita. Ya, y empieza, ¿cierto?, a botar esta semilla donde empieza nuevamente a salir nuevas florcitas. En el campo es la que se conoce como siempre viva, sí. No sabría decirte si es que la conoces del campo, porque los nombres en realidad, estos nombres, claro, estos nombres comunes siempre varían de un sector, de una región. No es la misma, porque la siempre viva también hay en varias tonalidades, hay fucsia, rosada, creo que no debe ser la misma, porque esta no tiene otros colores, ¿verdad? No, amarilla, sí, amarilla, sí, naranja, amarillo claro. Vamos, cuando vaya a su campo, señor director, vamos a ir a descubrir. Claro, por eso es importante los nombres botánicos o los nombres científicos, porque si ustedes tienen dudas, por ejemplo, ¿será la siempre viva? ¿Será esta que yo conozco como a lo mejor como diente de león? Busquen por el nombre científico y puedan hacer la comparación,
¿ya? Entonces, recolectamos, ¿cierto?, nuestras flores de caléndula, ¿ya? Que ustedes la pueden encontrar en las veredas, incluso en los jardines, ¿cierto?, de abuelitas. Generalmente una flor clásica que siempre está, ¿ya? Como los cardenales. Sí. Así es. Entonces, ustedes la recolectan completita, como les decía, no tan solo los pétalos, ¿ah? En algunas herboristerías he visto que solamente recolectan los pétalos, lo cual es un error por desconocimiento, digamos. Sí, por desconocimiento de que la parte que contiene los petalitos igual es medicinal. Entonces, una vez que ustedes la tienen sequita, la guardan, ¿cierto?, como yo siempre les digo, en frascos. ¿Ya? Y eso va a permitir que cuando uno abra, ¿cierto?, tenga el efecto wow, que uno además conserva todos el los efecto aromas. wow, como Sí, no, delicioso. Y lo que tú nos has recomendado, ojalá de vidrio y Siempre rotularlo con la rotulado, fecha. exactamente. No, si vamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de a poco. Para finalizar brevemente, la manzanilla, que no solamente es para la guatita. Exacto, sí, la manzanilla en realidad que es una plantita que es súper antiinflamatoria, ya nosotros la podemos hacer también en oliato, ya la podemos hacer en infusiones y bueno, la manzanilla en realidad añadirla en el día a día, a no ser, por ejemplo, que tú seas alérgico, alérgica a la manzanilla o que tomes, por ejemplo, alguna tratamiento anticoagulante. Ya en ese caso, si tú tomas tratamientos anticoagulantes, no te recomiendo tomar manzanilla de manera diaria, porque la manzanilla también tiene efectos ciertos sobre, digamos, la densidad de la sangre, ¿ya? Entonces, no es la recomendación, ahí simplemente puedes irte por la caléndula, ¿cierto? O a lo mejor por el romero, o ir simplemente variando un día, ¿cierto?, una plantita y así un día a otro, ¿ya? Es importante que en el caso que quienes tomen medicamentos, ¿cierto?, siempre hagan la comparativa de lo que pueden tomar, ¿cierto?, para no unir simplemente actividades farmacológicas dentro, sobre todo, de plantas anticoagulantes con medicamentos anticoagulantes. ¿Ya? Nos encanta la posibilidad de tenerte aquí con nosotros. Queremos volver a lo natural, queremos conectarnos con la naturaleza, con plantas medicinales que vengan a apoyarnos, ¿verdad?, en nuestra vida. Así que te esperamos en una nueva instancia con más temas importantes. En este caso, hoy día conociendo romero y manzanilla y tantas cosas que nos van a ayudar, sin duda, a conectar con lo natural. Muchísimas gracias. Yo, como siempre, muy agradecida. Acá tienen mis redes sociales donde me pueden encontrar. Recuerden que yo hago talleres, hago cursos totalmente online, de manera presencial también para quienes están acá en Concepción, talleres para aprender sobre cómo utilizar las hierbas de manera segura, de manera efectiva y bueno, con toda la asesoría que siempre yo les entrego en cada uno de mis talleres. Sí, la enfermera botánica, para que la busquen a través de Instagram. Siempre un gusto ahí tener la oportunidad de ir aclarando dudas y vamos aprendiendo cada semana, así que felices de que nos puedas acompañar.